Seguimos en la mira con el director de equipos, Ignacio Suaznavar. Vamos a ver esta gráfica de la gestión del presidente. Llama la atención los niveles de popularidad que tiene el presidente, ¿no? Sí, es algo que ha llamado la atención durante todo el periodo de gobierno, ¿no? Ya durante la época de pandemia, donde el gobierno se enfrenta a tomar un conjunto de decisiones complejas y delicadas, digamos, recibiendo críticas o cuestionamientos muy fuertes, evidentemente, desde muchos ámbitos de la tuvo sociedad. Mujica, quizá, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y parecidos a los que tuvo el primer Vázquez y parecidos a los que tuvo Mujica, más largo en el tiempo. Y evidentemente la conclusión, una conclusión fuerte, es que la gestión de la pandemia, la forma en que el gobierno gestiona la pandemia y cómo logró conectar con ciertos sectores de la sociedad, le profundizó en su magnitud el nivel de aprobación de la luna de miel y le alargó en el tiempo la luna de miel. ¿Por qué te digo lo de profundizó? Porque acá tenemos una encuesta de marzo del 2020 que es la encuesta de fin de marzo, es decir, ya con pandemia instalada. Pero nosotros tenemos una encuesta de principios de marzo del 2020. La primera semana de gobierno antes que llegara la pandemia, donde el presidente asumía con 54% de aprobación. Es decir, la pandemia inmediatamente le trajo un plus, ¿no? Y ese plus le dura hasta que terminó la pandemia, en algún sentido, hasta que efectivamente después de junio de 2021, cuando ya había un porcentaje de la población altísimo vacunado, ahí cae. ¿Por qué cae? Porque la gente empieza a evaluar otras tales cosas del gobierno, donde el gobierno entra en una evaluación más intermedia. Y casi no tiene variación. Desde junio de 2021 hasta octubre del 2023, uno dice, esto es muy estable, más allá de fluctuaciones puntuales, salvo un episodio que es relevante. ¿Qué pasa ahí en el 49 al 39? ¿Astesiano? Astesiano. Entonces, si nosotros nos vamos a octubre del 22, Gabriel, hace un año, nosotros tenemos al presidente en 49 de aprobación y 32 de desaprobación. ¿Dónde está hoy? Esta es la última es una encuesta antes del episodio Marcetti, destitución de renuncia de los ministros. Está casi igual, 48-32. Y fijemos cómo afectó a Astesiano en los meses siguientes, entre octubre y diciembre. El presidente pierde 10 puntos de aprobación, de 49 a 39, y sube 6 la desaprobación, de 32 a 32. Digamos, ese punto de encuentro tiene una lógica, ¿no? Cae la desaprobación, cae la aprobación y sube la desaprobación, ¿no? Pero ¿por qué luego se vuelven a separar? Bueno, hay dos cosas. Primero hay que tener en cuenta que estuvo el verano en el medio, con el verano se aplaca la agenda política, la gente empieza a mirar las cosas de otra dimensión. Pero ahí tenemos junio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, y luego yo creo que lo que ocurre es que a fin del año pasado se instala la sospecha o la duda de si el presidente tenía algo que ver con las cosas que Astesiano hacía. ¿Ok? Y que esa duda, ¿no?, generó... Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, empieza a surgir nueva información y creo que esa duda quedó despejada para la gente, ¿no? La gente dijo, bueno, está bien. El presidente dijo que no tenía nada que ver y en principio, al no aparecer ningún elemento que lo vinculara directamente con las actividades delictivas de Astesiano, evidentemente el presidente vuelve a recuperar la imagen previa. Ahora estamos en un momento, en octubre, donde evidentemente la encuesta que viene y la siguiente van a ser relevantes en términos de evaluar si estos acontecimientos vinculados a la entrega del pasaporte a Marcet, la renuncia de los ministros, los famosos chats, los audios que circularon entre los jerarcas, tienen algún efecto o no en la evaluación de gestión del presidente, que ha parecido tener como cierta coraza, ¿no?, ante muchos acontecimientos de la coyuntura, por ejemplo, crisis hídrica, por ejemplo, caso Penades, por ejemplo, caso CTM, y sin que esto moviera significativamente la imagen del presidente, uno puede decir, bueno, esa coraza es impenetrable, pero no, porque evidentemente hubo un momento en el cual... El que cayó. Efectivamente cayó en un episodio que también vinculaba a alguien de mucha cercanía con el presidente. Claro. Que quizá era distinto al resto de los casos. O sea, acá hay una duda sobre si esto puede afectar o no la imagen del presidente y en qué magnitud y cuánto va a durar, digamos. Y estas dudas son relevantes no solo para la imagen del presidente y para la solidez del gobierno, sino que también pueden tener consecuencias sobre el escenario electoral, porque como decíamos más temprano, la gestión del presidente o la gestión de los gobiernos no es lo único que resuelve una elección, pero obviamente es un factor que influye. Igual puede ser un jugador importante en la chance que le da el PIT-CNT al generar un plebiscito donde el presidente puede participar en la campaña. Sí, por supuesto, eso es así, pero yo creo que, a ver, mi sensación es que ese rol
va más allá de que el presidente vaya a defender o no la reforma de la seguridad social. Creo que el presidente defendiendo su gestión de gobierno es efectivamente un actor clave. El presidente no puede hacer política partidaria, pero en general los presidentes en los últimos años terminan defendiendo sus gobiernos. Claro. Y creo que un Lacalle Pou, si mantiene buenos números de aprobación defendiendo su gobierno, es un factor evidentemente que contribuye a la coalición. El otro dato, la otra encuesta que quería ver, que era el índice de confianza en la economía, que también me llama un poco la atención con esta popularidad del presidente, porque si bien tuvo niveles de popularidad similares a los de Mujica y a los de Vázquez, vamos a ver la gráfica esta, la expectativa, los índices de confianza en la economía son bajos. Sí, los índices son intermedios, diría yo. Porque sabiendo que la economía es un factor muy importante para la gente a la hora de valorar el gobierno, pero fíjate que Valle, a pesar de su crisis, termina alto, termina subiendo. Ya sé que estaba el nuevo cambio político. Claro, yo sé que estaba el cambio político y siempre el cambio político, fíjate que marca un alza, ¿no? Pero, no sé. Mirá, Gabriel, yo diría que desde el punto de vista del clima económico estamos en un escenario inédito. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una elección del 2000 a 2005 donde el clima económico, obviamente, en medio de la crisis fue muy negativo. Obvio. Y fue una elección de cambio. Ajá. Y la elección del 2015 a 2020, por más que en el medio del cambio político crece al final, fue una elección de menos 20 en términos de confianza económica. Ajá. Y eso fue una elección de cambio. Ajá. Y en el medio tuvimos dos elecciones con clima económico positivo, entre más 10 y más 20, que fueron elecciones de continuidad. Y ahora estamos en un plano intermedio. No estamos en un menos 20, que sería claramente una elección de cambio. Tampoco estamos en un más 10 o un más 20, que sería una elección de continuidad, porque hubo una caída muy fuerte al inicio del gobierno del clima económico por la pandemia, una recuperación con serrucho, pero sostenida, sí. Una caída a principios del 22 por la inflación, y estamos luego, casi en los niveles prepandemia. Estamos casi en los niveles prepandemia, que era en realidad un contexto raro por clima político. Claro, cambio estamos electoral. Mejor de lo que había en octubre del 2018, estábamos en menos 22, menos 23. En octubre del 2000, hace 5 años, digamos. Pero vos dirías que hay un correlato entre la popularidad del presidente y esto, o esto está por debajo. ¿Sí? ¿Hay? Sí, hay un correlato. Sí, porque este es un saldo, este es un índice que va menos 100 a más 100, digamos, ¿no? El punto neutro sería aproximadamente el 0. Entonces, a ver, el análisis del escenario electoral es que hoy hay un escenario de ventaja hacia el Frente Amplio que ya vimos. Cuando uno mira los otros indicadores del clima de opinión, por ejemplo, las presiones sobre la economía, no parece un escenario tan negativo como hubo en los momentos cuando el gobierno cambió. Cuando uno mira gestión del presidente, por el momento tampoco. Entonces, hay algunos elementos que permiten... No es como el 2018 cuando uno decía, bueno, la economía menos 23, la evaluación del gobierno de Vázquez en ese momento era muy mala, la intención de voto daba 11 puntos ya a favor de la coalición. En 2018 estaba claro que estaban los elementos del humor social más configurados hacia un cambio. Hoy hay un elemento que hay indicadores ambiguos, porque está claro que las intenciones de voto muestran un escenario más proclive al cambio, es decir, al triunfo del Frente Amplio. Estos otros indicadores no es que muestren indicadores más proclives a la coalición, pero están en un plano más intermedio, por lo cual el humor social hoy no es decididamente de cambio como sí lo era en el 2018 o en el 2003. O sea que esto no necesariamente es tendencial, está puntito para arriba. No, eso no sabemos, porque fíjate vos que viene oscilando, ¿eh? Había estado en el 0, había estado un poquito por debajo del 0, ahora un poquito por encima. Esto cambia, ¿no? Y justamente estos días, creo que el fin de semana, veíamos un intercambio por Twitter entre el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y algunos actores de la oposición, diciendo, se recupera la cosa social, pero en definitiva ahí, no me gusta esto de la palabra relato, pero digamos, hay argumentos que están en puja en la opinión pública, más allá de la economía real, están los argumentos que se construyen sobre eso, y esta también, al igual que los otros elementos, es un indicador que también va a terminar configurando escenarios de continuidad o cambio hacia el año que viene. Vamos a ver la próxima gráfica, que es la identificación ideológica. Es una cosa que me llama la atención, en un país donde durante muchos años, y que no sé si ahora se persiste, la derecha era mala palabra, ¿no? Ser de izquierda estaba más o menos, pero ser de derecha estaba mal. Sin embargo, entre la izquierda y la derecha tiene derecha casi iguales. Casi igual, ¿no? Prácticamente idéntico. Porque se ha perdido ese temor al concepto de derecha. Se ha perdido, y de hecho nosotros
vimos ya entre el 2003, digamos, el 2019, hubo claramente más gente de izquierda que de derecha. Siempre la mayoría en el medio, pero más gente de izquierda que de derecha. Del 2019 hasta ahora hemos visto una estabilidad donde si uno suma izquierda y centro-izquierda por un lado y centro-derecha y derecha por otro, son grupos muy parecidos, o sea, la estructura de fondo también es competitiva y donde eso que decías tú de la gente que se define a sí mismo como de derecha a derecha, hoy ya no es para un grupo importante de gente una actitud vergonzante. Ahora, y esto lo ató con la primera pregunta que me hiciste en la entrevista, que es Cabildo, ¿no? sí. Bueno, iba a mencionar Cabildo. ¿Me aguantás eso? Dale. Aguántame. Pero fíjate que en el frente el astorismo aparece debilitado ante el MPP y el Partido Comunista. Hablamos de la desaparición de Alianza y 2 candidatos herreristas, ¿verdad? Pero la gente sigue estando en el centro, o sea, sigue habiendo votantes de centro, aunque la oferta no parezca. Sin duda. Esos, a partir de junio, o casi todos van a ir hacia ahí. Va a tender hacia el centro. A algunos no le va a ser sencillo. No le va a ser sencillo, pero acordémonos que nosotros ya tuvimos una elección en 2009, donde los candidatos que emergieron ganadores de la interna eran la calle Herrera y José Mujica. Y los dos fueron hacia el centro, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, las posibilidades después, con partidos unificados, de ir hacia el centro, siempre están. Alguno lo hará mejor, otro peor. Eso lo vamos a ver al final, no lo podemos anticipar ahora. Pero antes tenemos el primer tiempo, donde ese electorado de centro, que no participa en la interna, que es menos interesado en política, que no sabe quién va a votar en octubre, mucho menos va a ir a votar en junio, están olvidados. ¿Es una definición ideológica o es un imaginario? Así como viste cuando le preguntás a la gente de plata, te dice que es de clase media y los pobres te dicen que son de clase media, ¿no? Sí, es como una cultura. Hay toneladas de literatura sobre el tema. Para algunos estas cosas probablemente tienen significados bastante precisos. No son muchos probablemente los que menos saben definir con precisión. Para la mayoría esto es una especie de simplemente orientación espacial. Yo estoy más acá o más allá porque me siento más cerca de unos y más lejos de otros. Estoy más cerca de los que yo considero que son de izquierda, o que se dicen de izquierda, más allá que no sepan mucho qué es. Sí. Y estoy más lejos de lo que dicen que son. Pero cuando vos encontrás un ciudadano que tiene esa definición, ¿no? Al candidato, a la hora de hacer una oferta, ¿es fácil seducirlo? Nunca fácil. Nunca fácil. Y te digo, la ideología tiene algo que ver con la visión de voto, pero yo creo que los factores emocionales, de conexión emocional, son los más fuertes. No sé si más fuertes, pero son importantes. Son importantes. Y sobre todo en ese segmento que hablábamos recién, que son los indecisos, son los que se deciden al final, etc. Porque a las personas que están convencidas, que son de izquierda o que son de derecha, bueno, ahí probablemente pueden elegir entre los propios con cierta magnitud. Pero al grueso ese que está en el centro, incluso entre derecha y centro-izquierda, otras variables, la marcha de la economía, la gestión del presidente, la imagen de los candidatos, esos factores que podemos llamar de mediano plazo. Las cosas de largo plazo son las identidades, de mediano plazo son las evaluaciones sobre la marcha de las cosas, o la de corto plazo, que son las campañas, pueden terminar efectivamente afectando. Y ahora sí, quería ir a la última, que es la del Partido Colorado. La dejé justamente por esta cuestión de la derecha, ¿no? Que cuando vos ves Bordaberry, que más allá que no va a participar aparentemente, digamos, ¿no? Aparece como el candidato de derecha, ¿no? No sé si tenemos ahí la gráfica para ver, pero es tremendo. Entre los candidatos colorados tiene un 44%, un 52%, ante candidatos que de alguna manera podrían representar un imaginario socialdemócrata, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿dónde van todos esos votantes de la derecha colorada cuando los demás candidatos no son, ninguno de ellos es representativo de la derecha? Bueno, el dato más significativo de la interna colorada, Gabriel, es que hay casi 6 de cada 10 que cuando le preguntás a qué candidato votarían te dicen no sé. El 60% realmente no sabe. Recién cuando vos le ofreces un menú y en ese menú está Bordaberry, por ejemplo, hay una parte importante elige a Bordaberry. Y el resto menos, pero también son menos conocidos. Entonces a vos te ponen un menú donde lo único que conocés es milanesa con papas fritas y el resto de las cosas no entendés qué son, vas a elegir milanesa con papas fritas. Vos decís que los votan no porque sean de derecha, sino porque es conocido. Creo que hay de todo, pero lo que digo es que esa comparación es quizá injusta. Pero igual aunque lo elijas por conocido, sabes quién es. Sin duda, eso es una gran ventaja.
para el Partido Colorado y para Bordaberry. Si Bordaberry decidiera efectivamente competir, partiría de una ventaja importante. Me refiero a esto. Sobre el resto. Lo nombres o no lo nombres, cuando uno elige a Bordaberry, sabe que es un hombre de derecha. Sí, pero Bordaberry ha tenido capacidad de llegar a electores de centro en algunas circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, acordémonos lo que fue su salto a la política nacional, que en realidad fue su candidatura departamental en la Intendencia de Montevideo. Montevideo, que es un distrito particularmente frente amplista, Sí. Bordaberry tuvo el 26% de los votos ahí. 26% de los montevideanos votaron a Bordaberry. Está bien, a una intendencia. No, pero es importante. Así como la Calle Herrera en su momento tuvo capacidad de captar votos de centro, no por sus convicciones ideológicas, sino por otros atributos, o Mujica tuvo capacidad de captar votos de centro a partir de otros atributos, en principio no habría motivos para pensar que Bordaberry no puede hacerlo. No necesariamente para captar a todos los votantes de centro, pero para el Partido Colorado, en la situación en que está, digamos, si Bordaberry tuviera una candidatura exitosa en captar una parte de esos votantes de centro, efectivamente sería un ¿Pero hay escenario. un riesgo de un trasiego acá para Cabildo, por ejemplo? Sí, hay un riesgo, sí. En realidad, lo que ocurre dentro de la coalición es muy interesante, porque se ha empezado a generar, este es un cambio significativo dentro de la matriz, de la dinámica política que estamos acostumbrados. Se ha empezado a generar una dinámica de bloque, una identidad de bloque, donde hoy por hoy, para muchos de los votantes de la coalición, octubre va a ser casi como una interna. Casi como una interna. ¿Una lógica frente amplista se basa en una lógica frente amplista? Algo así, pero no en junio, sino en octubre. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay la posibilidad de variación. O sea, supongamos que el Partido Nacional tiene un candidato que se desempeña mal en la recta final y que el Partido Colorado y Cabildo tienen candidatos que se desempeñan bien en la recta final. Bueno, eso podría hacer que la coalición tenga un comportamiento más equilibrado. Cuando nosotros miramos estos números hoy por partido, decimos, bueno, la diferencia es tan grande que bueno, sí, es grande, pero un escenario, es grande hoy, pero un escenario de mucho más volatilidad. Por eso en esto hay que ser cautos, porque cambiar en una interna es mucho más fácil que cambiar en la definición. Es como, yo no voy a dejar de ser hincha de Nacional. Ahora, ¿quién quiero que juegue de 9 en Nacional el domingo que viene? Eso lo puedo cambiar de un domingo a otro, no me importa, ¿no? Bueno, es lo mismo. Hoy hay gente que va a decir, yo voy a votar dentro de la coalición. Ahora, ¿a cuál de los candidatos de la coalición? Veré. Y capaz que no me importa mucho, y capaz que lo defino al final. Y capaz que en junio voto en la interna un partido y en octubre después voto a otro, en función de las cosas que vea. No me es una decisión tan significativa como pasar a votar hacia el Frente Amplio. Interesante eso de que la coalición se empiece a conformar como un bloque como tal, ¿no? Es un cambio importante. Ahora, este fenómeno Bordaberry y ese 14% de derecha, puede Cabildo, cuando aparezca su figura, capitalizarlo. Sí, yo creo que ahí tiene un nicho potencial. A muchos dirigentes de Cabildo les incomoda que los encasillen en la derecha. Yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí digo, cuando le preguntamos a los ciudadanos que votan a Cabildo, en buena medida, vienen de la derecha. Es decir, el Cabildo tuvo en 2019 una capacidad importante de captar votos de derecha, votos de personas que se identifican con la derecha. Entonces, si asumimos una premisa general de que los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado estén tentados a ir a buscar el voto de centro, quizá Cabildo pueda encontrar ahí un nicho en la derecha que lo pueda llevar a crecer Cabildo tuvo el 11% de los votos en la elección anterior, el 14% de personas son de derecha. No todos los de derecha van a votar a Cabildo, por supuesto. Pero como nicho electoral, como pecera para ir a pescar, es una pecera interesante. Por eso yo creo que también esos números de intención de voto de Cabildo, del Partido Colorado o del Partido Independiente, hoy hay que relativizarlos dentro de esta dinámica que va a ser más compleja, tiene otras complejidades de las que estamos acostumbrados a ver en ciclos electorales. Yo sé que los encuestadores no se juegan porque siempre se dice en la fotografía, ¿no? Pero de verdad vos creés que todo se puede, todo está abierto. Sí. ¿Estás convencido de verdad? Sí, claro. Sí. Que hay tiempo para que todo cambie. Sí, por supuesto. Un año es mucho tiempo. Si nosotros nos retrotraemos a un año atrás, en todas las internas aparecieron dinámicas, capaz que en la Frente Amplista menos, pero por ejemplo surge Juan Sartori, todavía no había llegado a Uruguay. Claro. No. Yo miraba en una encuesta, creo que de Factum, de la misma altura del año,
y no figuraba No en las figuraba. encuestas. Pero no, si nadie sabía quién era Juan Sartori. Yo no sabía quién era Juan Sartori. Claro. Vos capaz que sí, no sé, pero digamos, Sí, poca sí, gente sabía quién era seguro, Juan Sartori. Manini Ríos era comandante jefe del ejército. Claro, claro. El partido Cabildo Abierto se funda en 2019. Es como si en febrero del año que viene se fundara un partido nuevo que tuviera 11% de votos. Entonces, pueden pasar muchas cosas, Claro. Un año es mucho tiempo. En mucho tiempo en Sí. política, ¿no? Nacho, como siempre, un gusto hablar contigo. Igualmente, Gabriel. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.